Es José Ángel Rosendo Navarro, estudiante de la Universidad Fermín Toro y curso la materia de Circuitos Eléctricos 2. Y este video es para la tarea de proyecto de transformador. ¿Pero qué es un transformador? Este es un componente que se utiliza tanto en eléctrica como en electrónica, que consiste en transformar el voltaje, ya sea disminuyéndolo o elevándolo. ¿Pero cómo se da esto? Pues cuando tú aplicas corriente a un cable, este siempre va a tener un campo magnético muy pequeño, imperceptible, pero ahí está. Y cuando tú le das vuelta a este cable, lo enrollas, generando una bobina, el campo magnético se hace más grande. Mientras más vueltas tenga la bobina, más grande va a ser el campo magnético. Y si tú interactúas esta bobina con otra, el campo magnético de la primera eh, interactúa con los electrones de la segunda, induciendo un voltaje, aunque la segunda no esté conectada a una fuente. Pero entonces, ¿cómo se hace para disminuir o elevar el voltaje? Pues esto tiene que ver con el número de vueltas de los devanados. Pues si tienes exactamente el mismo número de vueltas en ambos devanados, el voltaje de entrada va a ser exactamente el mismo voltaje de salida. Entonces, si quisieras, por ejemplo, dividir el voltaje de salida a la mitad, entonces tendrías que dividir el número de vueltas del devanado secundario a la mitad. Si tú quieres elevar el voltaje al doble del de entrada, tendrías que poner el doble de vueltas en el devanado secundario que en el primario. Por lo general, esto se le llama relación de transformación. Un ejemplo de esto sería este transformador que yo hice a partir de uno desechado que se había quemado. Esto que tiene aquí alrededor es hierro de silicio, el cual es el núcleo que se utiliza en los transformadores para atrapar lo más posible el campo magnético. Siempre van, claro que al no ser un transformador ideal, siempre van a haber pérdidas, pero no son pérdidas así grandes, son tan pequeñas que por lo general no se toman en cuenta. Y aquí este es otro transformador, uno ya profesional, el cual tiene de fase a neutro voltaje de 12 y de fase a fase 24. Este transformador está hecho para transformar los 12 voltios de este transformador en la entrada a 4 voltios en la salida. Pero ¿cómo yo sé esto? ¿Cómo llegué a esta conclusión? Pues simplemente con la fórmula de transformación, que sería esta. Ajá. Voltaje 1 entre el número de vueltas 1 va a ser igual al voltaje 2 entre el número de vueltas 2. Con esta fórmula se puede calcular cuántas vueltas y para cuántos voltajes se puede usar el transformador. Ajá. Intuitivamente, al devanado primario yo le puse 81 vueltas, que aquí aparece un video de cómo lo envano en este plástico aislante que saqué del otro transformador. Y ya se tiene como constante N1, que va a valer 81 vueltas. De entrada vamos a tener 12 voltios de fase a neutro. Entonces sería voltaje 1, que sería entonces 12 voltios. Y de salida, que sería el secundario, yo quiero
entonces 4 voltios, que es como yo lo puse. Aquí ya tengo las 3. Simplemente tengo que calcular cuántas vueltas necesito en el secundario para tener esos 4 voltios que yo deseo. Entonces despejo N2 de la fórmula, que entonces sería, paso N1 multiplicando para acá, y estos los intercambio, estos dos los intercambio, entonces sería así. N2 va a ser igual a voltaje 2 por el número de vueltas 1 entre el voltaje 1, que entonces sería igual a voltaje 2, que van a ser 4 voltios, por N1, que van a ser 81 intuitivos, no lo calculé así, entre voltaje 1, que van a ser 12 voltios. Si tienen calculadora lo hacen de una vez para que vean que va a dar. A ver, la calculadora yo la tengo aquí. 4 por 81 entre 12 voltios. Y el número de vueltas da 27. Entonces 27 vueltas tuve que yo darles de vanado secundario para que al final me salgan los 4 voltios. Con esta misma fórmula se pueden sacar voltaje 1, voltaje 2 o el número de vueltas 1 si es que se requiere. Yo requiero es el número de vueltas 2 porque los voltajes ya los tengo constantes por la tarea, y el número de vueltas 1 lo saqué por intuición porque quise 81. Si hubiera querido más vueltas tendría que lógicamente poner un poquito más de vueltas en el secundario, pero así se calcula con esto. Cabe destacar que los transformadores solamente sirven con corriente alterna, por eso es que uso otro transformador. Si hubiera utilizado yo una batería y no hubiera servido, ya que las baterías son de corriente directa. Ni siquiera una batería de carro sirve, ya que esta es de corriente directa, pues. Un regulador de voltaje con perilla también hubiera servido. Ahorita aquí tengo el tester para medir la fuente. Lo voy a poner en el rango de 20. Ahí está. Voy a enrollar los cables. Y aquí ya el tester está pegado de fase a neutro, que debería ser fase a neutro 12 y de fase a fase 24. Aquí casi no se ve, pero es así. Vamos a conectar el transformador. Aquí lo conecto aquí ya mide, bueno, pone 15, pone 15, se aproxima, se acerca a 12, pues. El transformador dice que es de 12 aquí, pero pone 15, pero bueno. Voy a apagar la fuente para ya dejar de medir. Entonces, habiendo calculado el transformador, procedo a conectarlo. Esto va a ser un poco difícil con una sola mano. Aquí está el primero. Doblo este cable. Aquí está. Ya voy a hacer para que jale. Y así toque. Vuelvo a prender la fuente, lo conecto. Conectado. Pongo el tester. Ya está, es difícil, pero bueno. Ahora pongo aquí el cable. No, mira, es que no he conectado la fuente todavía. La había abierto. Ya está la fuente conectada. El negro en un extremo, en neutro. Y al momento de ponerlo, ahí está, me marcan ahora son 13 voltios. Ahí sí está un poquito más cerca a 12, pero bueno, lo quito y se va.
Entonces medimos en el otro. Pongo uno aquí, espero que no se caiga. Y aquí se ve cómo llega a los 4 voltios, 4,5 voltios, como había calculado. Claro, no es preciso porque siempre hay unos cuantos defectos, lo que pasa con componentes reales, pero sí. 3, bueno, y ahí se mantiene. Bueno, este fue el proyecto. Muchas gracias.